Mis hermanos, reciban bendiciones de nuestro Dios Padre que está en el cielo y de este servidor, Teo Hernández. Les invito, mis hermanos, en este momento a que pongamos atención a la palabra de Dios, al mensaje que hoy vamos a aprender de parte de nuestro Señor Jesús, ya que es un evangelio. Voy a compartirles el capítulo número 8 de San Juan. San Juan, este evangelista que anduvo con Jesús, que él se dio cuenta de todo lo que Jesús llegó a realizar enfrente de ellos. Y por eso él escribió todo esto, para que hoy en la actualidad nosotros nos regocijemos de todo lo que el Señor llegó a hacer, para que nosotros hoy en la actualidad también reconozcamos la grandeza de Dios en nuestro Señor Jesús. Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron: Estás hablando en tu propio favor. Tu testimonio no vale nada. Jesús les contestó: Aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que con dos personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde él va, nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Pero Jesús les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les contestó: exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir de ustedes y mucho que condenar, pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado. Él es veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre. Y añadió: Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado
está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esto es lo que decía Jesús, y muchos creyeron en Él. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden acoger mi mensaje. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le replicaron: tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio. Jesús les dijo: yo no tengo un demonio, pero ustedes me deshonran a mí porque honro a mi Padre. Yo no tengo por qué defender mi honor. Hay otro que se preocupa por mí y hará justicia. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es mi Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, mis hermanos. En los primeros versículos vemos cómo esta mujer dicen que fue sorprendida en el acto. Ellos, yo me imagino, mis hermanos, que buscaban una manera siempre de poner en prueba a Jesús para ver cuál era su contestación. Sin embargo,
Como siempre les he dicho, hermanos, a Jesús no le hallaban nada mal. Es más, Él le salía al frente todo el tiempo. Aquí fue una gran prueba para Jesús. Esa pregunta que a Él hicieron, si a nosotros nos la hayan hecho, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos hecho en este caso? Sin embargo, Jesús, despreocupado, dice en la palabra de Dios que hasta se pone a escribir en el suelo con su dedo. Jesús no se preocupa por esta acusación que le están haciendo a la mujer, porque Él sabe de qué manera va a salvar a esta mujer. Y la llega a salvar de las manos de estos malvados, porque eran unos malvados. En realidad, esa ley que Moisés les había dado no era orden de Moisés, era orden de Dios. Y sí, tal vez estaba bien esa ley, que se apedreara a toda mujer encontrada en el acto. ¿Se imaginan, hermanos, si en esta actualidad existiera aún esa ley? ¿Cuántas mujeres en la actualidad estuvieran aún con vida? Yo me imagino que sería, por si acaso, algún 10%. O tal vez no hubiera mujeres encontradas en el acto como se encontraban en aquel entonces, ¿verdad? En la prostitución. Tal vez no hubiera mujeres así por la causa de esta ley. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Dios envió a Jesús para que hubiera un cambio en todo esto. Un buen cambio, porque en realidad esto cambió para bien nuestro. Y para un mal también, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad, hermanos, ¿qué no vemos de las mujeres? ¿Qué no vemos de los hombres? ¿Cómo se ha prostituido este mundo? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo Jesús conoce de nosotros también? ¿Verdad? ¿Nosotros estamos en la prostitución o estamos bien ante sus ojos? ¿El Señor se agrada en vernos a nosotros? O también nos puede decir lo mismo que les dijo a todos estos que encontraron a esta mujer en el acto. Ustedes, si están libres de pecado, arrojen la primera piedra. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Haríamos lo mismo que estos judíos que la estaban acusando? ¿O qué es lo que en realidad haríamos? ¿Podríamos seguir acusando a esta mujer en frente de Jesús? ¿O realmente tampoco nos atreveríamos a seguir hablando mal de la mujer? Es que, hermanos, así somos nosotros, ¿verdad? Así somos para juzgar. Juzgamos muy fácilmente a las personas. Lo que vemos, lo juzgamos luego. Y Jesús no. Jesús nos enseña con amor. Después de esto, la enseñanza que les dio a los judíos en ese lugar donde se encontraban, dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, ¿estás hablando en tu propio favor? Tu testimonio no vale nada. Jesús les contestó, aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. Fíjense, mis hermanos, algo tan bello, lo que Jesús les estaba enseñando a esta gente. Ellos no le podían creer a Jesús, y obviamente tenían un poco de razón los judíos, porque en la ley estaba escrito que todo aquel que se proclamara a Dios sería apedreado y muerto. Entonces Jesús viene con este lenguaje, con esta forma nueva de enseñar a los judíos. No les gustaba nada. Por eso es que los otros pueblos que no eran judíos creían en Jesús. Ellos sí creían en Jesús, porque ellos no conocían de las leyes de los judíos. Los judíos conocían bien las leyes de Dios, las que les había impuesto por boca de Moisés y por las tablas. Entonces, los judíos conocían muy bien las leyes, y cuando Jesús se proclama que es y viene de Dios, pues no le quieren creer. Es más, lo consideran un blasfemo. En aquel entonces se consideraba un blasfemo a todo aquel que se creyera a Dios. Pero ellos también sabían
que iba a venir un rey todopoderoso que iba a gobernar con vara de hierro. Ese era Jesús. Ellos ya conocían de eso. Y que iba a sanar a los enfermos. Iba a realizar muchos milagros en medio de ellos. Y que siendo Dios iba a caminar en medio del pueblo de Israel y no lo iban a reconocer. Y no lo reconocieron. Es una tristeza que el pueblo de Israel no haya reconocido a su rey. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, nosotros no reconocemos que Jesús es nuestro rey, es nuestro salvador, es nuestro todo. Es una tristeza que escuchemos, hermanos, a familiares nuestros que no creen absolutamente en nada de esto. Es una tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, es que no son hijos de la luz, sino que nuestro padre es el diablo. El que está en la mentira es hijo del diablo. Entonces, no estamos en la verdad. Si en realidad estuviéramos en la verdad y conociéramos de la verdad, que es Jesús, no haríamos todo lo que hacemos. Ustedes son hijos del diablo. Jesús lo dice claramente. Entonces, si no queremos ser hijos del demonio, ser hijos de la mentira, busquemos a Jesús. Alejemos todo aquello que nos está estorbando para entrar en su reino, para entrar en su gloria, en la verdad que es Jesús, en la verdad que nos va a hacer libres y que vamos a estar regocijándonos en nuestro Señor Jesús, que tanto nos ama. Y sabemos bien, mis hermanos, que la descendencia de Abraham, todos ellos se creían descendientes de Abraham. Sin embargo, Jesús les dice que si fueran hijos de Abraham, que si a él lo consideraban su padre, ellos no harían todo lo que hacen, ni mucho menos lo iban a maltratar a él, ¿verdad? Porque él era antes que Abraham. Y mucho menos le creen cuando él les dice todas estas cosas. Pero nosotros que conocemos de la palabra, hermanos, no nos olvidemos que Dios es nuestro Padre y que envió a su Hijo para que creyéramos en Él. Y vamos a seguir creyendo en Él porque Él es nuestra salvación. Que Dios les bendiga.